Muy buenas blogueras y blogueros. Bueno, en este nuevo vídeo me voy a dar una vuelta, voy a ir a unas fuentes que están a 4,5 kilómetros de aquí de mi pueblo. Son las fuentes de Castro. Entonces nada, vamos a coger el coche, vamos a ir allí y os voy a enseñar todo aquello que es precioso. Así que nada, acompañarme y nos vamos. Vámonos. Hemos llegado a las fuentes de Castro y bueno, aquí tenemos a un lado la zona de merenderos, que ahora nos acercaremos para ver el plano de los caminos, y vamos a acercarnos primero a la fuente. Aquí es la parte del río, aunque bueno, ahora en invierno no suele bajar mucha agua, más por la temporada de lluvias. Pero bueno, vamos a acercarnos a la fuente y beberemos, que esta agua es muy buena y totalmente potable. Es la misma agua que baja al pueblo, lo que pasa es que la del pueblo baja de aquí a un depósito y en el depósito se trata un poco, aunque bueno, es buenísima. Así que nada, voy a intentar grabar como bebo y así os explico cómo está esta agua. Así que nada, vamos a agacharnos y a beber un poco de agua. Pues bueno, qué deciros, yo estoy acostumbrado a beber esta agua, es un agua totalmente natural, un agua que baja de las montañas, perdón, de la Sierra de Espadán, fresquísima, buenísima, sin ningún tipo de aditivo y espectacular. Os animo a que vengáis aquí a probar todas las aguas que hay por aquí, por la zona de Espadán. Así que nada, vamos a ver los merenderos y voy explicándoos cosas. Bueno, ahora he visto que iba a cruzar al otro lado, por el puente este, pero he visto que está cerrado, o sea, eso es porque la madera se ha podrido, así que nada, lo tienen preparado para cambiarlo. Así que dentro de poco veremos esto también limpio, porque van a venir a desbrozar todo esto y a limpiarlo. Cambiarán el puente. O sea que de aquí poco volveremos a hacer otro vídeo aquí. Bueno, aquí tenemos los paelleros, donde la gente viene a hacer sus paellas, sus torrás y todas esas cosas. Y vamos a ir al otro lado a ver las mesas, los merenderos y las rutas de senderismo. Así que nada, vamos para allá. Esto es lo que es la zona de merenderos. Está muy bien. Me parece que son 6 mesas las que hay, con estos chopos brutales, el río en medio. Y bueno, aquí tenemos un poco las rutas que hay, las rutas de senderismo. Aquí lo tenemos todo indicado, emergencias y demás. Y bueno, enseñaros un poco. Bueno, aquí es donde tenemos la zona de Honda, ¿vale? Que sería la ciudad más cercana a Sueras, pues Tales y Sueras, que es donde vivo yo y donde nos encontramos ahora, donde ahora mismo estaríamos aquí, Manantial de Castro, con la zona de merendero, el castillo que lo vimos el otro día y todas las rutas que tenemos para llegar a los distintos pueblos de la mancomunidad aquí de la Sierra de Espadán. Así que nada, voy a sentarme en una mesa y me despido de vosotros. Pues bueno, aquí en medio de la naturaleza me despido ya. Espero que os guste el vídeo, que le deáis like, os suscribáis al canal y me pongáis comentarios, aunque sea, como ya sabéis, aunque sea para ponerme algo malo, pero que me pongáis comentarios, los leo y los contesto todos. Obviamente solo tenía un comentario. Así que nada, espero que os guste, espero que me sigáis y nos vemos en el siguiente vídeo.
Adiós.